Como ya dijimos en el primer bloque del método científico, la ciencia y la epistemología nos ponen de manifiesto al método científico, y no podemos hablar de investigación científica y de conocimiento científico si no lo concebimos a través de un método. Tenemos por método un orden epistemológico, a partir de la lógica del pensamiento científico que surge de la teoría. La teoría y método van siempre juntos, mientras que la metodología es la parte instrumental de la investigación y como tal lleva al objeto. Good y Hatt presentan como elementos fundamentales del método científico los conceptos y la hipótesis, teniendo en cuenta su carácter sistemático. Los conceptos son construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias. Es un error considerar que los conceptos existen realmente como fenómenos. El concepto no es el fenómeno en sí. Los conceptos, como los hechos, son abstracciones y tienen significado dentro de un marco de referencia, dentro de un sistema teórico. Todo hecho se afirma como una relación entre conceptos, pues cada término representa el fenómeno descrito por los hechos. Los conceptos de la ciencia tienen que ser comunicables. Han de estar construidos de tal modo que conozcan o se conozcan todas sus características. Por lo tanto, todo estudiante debe poseer un vocabulario científico que se adecue para la comprensión del desarrollo conceptual de su propio campo de actividad, es decir, de su propia disciplina. Y tenemos que hacer una definición operacional. Un concepto es un conjunto de instrucciones. Una definición operacional puede definir un fenómeno de un modo más preciso, basado en investigaciones científicas. Una hipótesis indica lo que estamos buscando. Al analizar lógicamente los hechos de una teoría, pueden deducirse relaciones distintas de las establecidas en ellas. Aquí todavía no sabemos si tales deducciones son correctas. Sin embargo, la formulación de la deducción constituye una hipótesis. Si se le comprueba, pasa a formar parte de los conceptos, de tal manera que la hipótesis y el concepto están íntimamente relacionados. Las hipótesis deben de tener referencias empíricas. Ninguna hipótesis utilizable debe de llevar a juicios morales. Las hipótesis deben de ser específicas. Todas las operaciones y predicciones deben estar bien expresadas en una forma específica y no general. Y las hipótesis deben de estar relacionadas con técnicas disponibles. El teórico debe de conocer cuáles son las técnicas disponibles para someter su hipótesis a prueba. Dicho de otra manera, una hipótesis es una referencia empírica, un conocimiento que aún no ha sido comprobado por la ciencia, pero debe de tener características específicas y expresarse de manera de que no tenga dualismo o que no quede a duda lo que realmente está tratándose de explicar. Y también debe de estar en relación de algo que pueda ser comprobable, que pueda ser medible o que pueda ser plausible por algún método específico, el cual debe de conocerse de antemano. Vamos a hacer un análisis rápido del esquema del proceso de investigación científica propuesto por Mario Tamayo Tamayo. El proceso inicia con la elección del tema. Para Ibáñez, la elección de un tema responde al interés de contestarnos algo, de solucionar una duda o de respondernos una teoría. De la elección del tema nace un planteamiento, es decir, la manera en la cual nosotros entendemos el tema o nos hacemos una pregunta y la respondemos. El planteamiento es hipotético. Ya que tenemos esto, debemos de hacer una delimitación del tema que vamos a investigar. Desde que el hombre aparece en la faz de la Tierra, se ha estado preguntando y respondiendo innumerables cuestiones, de tal manera que hay que revisar el estado del arte del conocimiento, es decir,
qué se sabe en relación al tema que estamos buscando. Muchas veces el tema ya está agotado o hay muchísima investigación al respecto y ya hay leyes, teorías y determinaciones que nos obligan a hacer cambios de nuestro tema. Muchas veces la manera en la que lo queremos responder ya se exploró y necesitamos abordarlo de otra manera distinta. Entonces hay que hacer una revisión del conocimiento, determinar cuáles son nuestros alcances y nuestros límites en relación a la investigación y determinar cuáles serán nuestros recursos. Hay que identificar de una manera clara el problema que queremos resolver. No solo hay que identificar el problema, sino hay que describirlo de la manera más objetiva posible, donde se encuentren de manera clara sus elementos y su formulación. La definición clara del problema nos ayuda a establecer cuál es nuestro objetivo general y los objetivos específicos que nos podrán dar la oportunidad de contestar a nuestra hipótesis. Y ahora, basados en todo el trabajo previo, vamos a construir lo que se conoce como el marco teórico. Este nos va a permitir de una manera objetiva conocer el tema que seleccionamos y cuáles son sus condiciones, partiendo de sus antecedentes, todo lo que se sabe, lo que se ha investigado o lo más importante de ello. Se tiene que determinar después de esto una definición conceptual que va a servir para determinar que los objetivos realmente se encaminen a ser la respuesta que estamos buscando. Vamos pues a definir de una manera clara cuál es la hipótesis que vamos a responder y determinar de esa hipótesis o de esa respuesta cuáles son las causas variables que determinan nuestra respuesta, es decir, cuáles son las señales, las modificaciones o los fenómenos que influyen en que nuestra hipótesis sea realmente contestada afirmativa o negativamente. Después debemos de delimitar cuál es la manera o la forma en que vamos a llegar a poder contestar si la hipótesis es correcta o si no es correcta, es decir, contestar la pregunta de investigación logrando los objetivos. Para esto es necesario determinar la población y la muestra que vamos a trabajar, recolección de datos y análisis de los mismos al terminar. Y así se llega al informe. El informe debe de tener todas las partes anteriormente mencionadas, más por supuesto las conclusiones con una base de su tabulación y de codificación de los resultados. Tamayo divide la investigación de dos formas y de tres tipos, de acuerdo al propósito que persigue el investigador y al método que éste emplea. Las formas pueden ser puras o aplicadas. Las puras son las que plantean una teoría, mientras que las aplicadas confrontan la teoría con la realidad. Las ciencias aplicadas también pueden dividirse, pero estas en tres tipos: histórica, descriptiva y experimental. A la investigación pura se le da también el nombre de básica o fundamental. Se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Esta forma de investigación emplea cuidadosamente el procedimiento de muestreo a fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones estudiadas. Su preocupación es poca en relación a si los hallazgos son aplicables o no prácticamente. Su investigación se centra en el aumento del conocimiento, en la creación de ciencia o de conocimiento. Por otro lado, las ciencias aplicadas, como la historia, la descriptiva y la experimental, son prácticas y buscan una utilidad o una aplicación de su conocimiento. La investigación histórica se preocupa de describir lo que era. La investigación descriptiva interpreta lo que es y la experimental describe lo que podrá ser o lo que será.